entregado, sencillo. He's very humble and very Y yo sé que vamos a ser edificados con este tema en esta tarde. and I know that we will be edificated with this topic today. Pastor Newton. Can you hear me? He's saying it doesn't recognize your Spanish. Can you hear me now?
1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Funciona allá arriba? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿No nada? Bueno, empezamos con la alternativa entonces. 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, ¿no? Bueno, ahí lo dejamos entonces para la próxima vez. We apologize for all the technical difficulties. Bien, hermanos, ¿me oyen? Ahora sí. You can now hear me. Bien, antes que nada, permítame orar, que Dios pues bendiga este tiempo y lo que hemos de exponer para edificar nuestras almas. So let me go Oramos. ahead and pray. Señor Dios Todopoderoso, Heavenly Father, grande y maravillosas son tus obras, you're almighty and your works are great. y nosotros nos regocijamos en esta tan grande salvación, And we rejoice in this great salvation porque siendo nosotros pecadores, because as being sinners, Cristo murió por nuestros pecados, Christ died for our sins, el justo por los injustos para llevarnos a ti. the just for the unjust to bring us to you. Y sobre esto tú has querido agregar You have wanted to add el que nosotros te sirvamos. that we serve you. Danos corazones de siervos, So give us hearts of servants, compasivos como el de Cristo, that we can be compassionate as Christ, para hacer volver los pecadores a ti to bring sinners to you, y para consolar el corazón de nuestros hermanos. and to comfort the hearts of our brothers. Y eso rogamos que tu Santo Espíritu en esta tarde, And we pray that your Holy Spirit this afternoon, pues aún con las debilidades de la carne y el sueño que pudiésemos tener, even with whatever's going on in our flesh, even if we're sleepy, nos conceda ser edificados but that we can be edified y ser capacitados and that we can be equipped para enseñar a otros to teach others lo que tú eres what you are y lo que tú has hecho por nosotros en Cristo Jesús, and what you've done for us in Jesus Christ. en cuyo nombre rogamos estas misericordias. In his name we pray. Amén. Amen. Bien, hermanos, permítanme presentarme primero. Let me introduce myself first. Mi nombre es Newton Peña, yo soy de la República Dominicana originalmente. My name's Newton Peña and I'm from the Dominican Republic. Originalmente vengo de la Iglesia Bautista de la Gracia en Santiago. And I come from the Grace Church in Santiago. Nuestra ciudad es una ciudad que tiene cierto parecido con la ciudad de Salt Lake City And our city is very similar to Salt Lake City. y aquí con West Valley, And even here with West Valley, porque está rodeado de montañas. because it's surrounded by mountains. Uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres. Uno, no. El problema soy yo entonces. So then the problem is me. Uno, dos, tres. No, nada. Nada. ¿Qué vamos a hacer con esto? Bueno, uno, dos. ¿No? No. Hay que dejarlo. ¿Y funcionaba así? ¿Sí? ¿No me digan? Pues yo So creo que el it was problema soy working, yo. so I think it was me. Definitivamente el problema soy yo. Okay, so definitely the problem is me. Ok, sabe que esto es del Pastor Byers. So you know that this is Pastor Byers. Así que pues, esa debe ser la razón por la cual no me funciona a mí. That's probably the reason why it's not working. Bien, entonces mi ciudad es parecida porque es rodeada de montañas. So as I was saying, my city is very similar because it's surrounded by mountains. Y entonces, cuando nosotros nos mudamos, yo estoy casado, tengo 27 años de casado por la gracia del Señor. So I am married, and I've been married for 27 years by God's grace. Tenemos un hijo We have a son de 25 años, that's 25 years old. es soltero. He's single.
Entonces, nosotros, el Señor nos llamó una gran providencia a mudarnos a la ciudad de Lafayette hace 4 años. So God called us to move to Lafayette about 4 years ago. Y Dios nos ha concedido el gran privilegio de aprender a los pies del pastor Byers y otros pastores allá en la ciudad, en la iglesia de Faith. And God has given us the privilege to be able to learn at the feet of Pastor Byers and some other pastors as well. Pero en la ciudad de Lafayette y toda esa zona, todo está plano. But in Lafayette and all that area, everything's very plain. Entonces, imagínense ustedes una persona que está criada y nací en un lugar donde hay muchas montañas, So think about me that I was born and raised in a place where there's a lot of mountains, como ustedes lo tienen aquí. just the way that you have them here. Y entonces la verdad es que uno siente que todos los días que le está faltando algo. So every day you feel like something's missing. Entonces, pero me identifico mucho con la belleza de la montaña y la verdad que cuando uno vive en un lugar rodeado de montañas como yo crecí, So when you live in a place where there's a lot of mountains, the way that I was raised, uno se llega a acostumbrar you get used to it, a la bendición de tener esas bellezas. to the blessing of having those beauties. Y cuando no lo tiene, entonces uno comienza a extrañarlo. And then when you don't have them, you start missing them. Y la belleza de la planicie es otro tipo de belleza. So the plains also have their own beauty, which is a different beauty. Pero yo me identifico con la belleza que ustedes tienen a su alrededor. But I identify myself more with the beauty that you guys have around you. Porque me hace sentir como en mi ciudad. Because it makes me feel like I'm in my city. También he tenido el privilegio de ver aquí muchos de mis hermanos de Puerto Rico. And I have the privilege to see a lot of my brothers from Puerto Rico. Con los puertorriqueños nosotros nos amamos, las dos islas nos amamos muchísimo. So both islands love each other very much. Solo tenemos 2 problemas. We only have 2 problems. Uno, ellos dicen que tienen el mejor equipo de béisbol. And the number one is that they say they have the best baseball team. Y entonces siempre tenemos un conflicto en la Serie del Caribe. So we always have a conflict in the Caribbean games. Pero para que ustedes vean cómo son las cosas, nosotros pues estamos en una continua competencia de béisbol, But for you to get an idea, we're always competing in baseball. pero cuando ellos no pueden ir a la Serie del Caribe los extrañamos. But whenever they're not able to go to the Caribbean games, we miss them. Pero nosotros tenemos la esperanza de que ellos también se conviertan. But we also have the hope that they come to Christ. El otro problema que tenemos es que ellos dicen que hay un plato que se llama mofongo, There's another problem that we have with them, and it's a dish that we make that's called mofongo. que es hecho de plátanos verdes y chicharrón de pollo, que es la piel del puerco. Chicharrón del- That it's made out of green bananas and the pork skin. y ellos dicen que es de ellos. And they say that they came up with it, Y eso es nuestro. and that's ours. Todavía estamos poniéndonos de acuerdo. So we're still deciding. Bien, pero en esta mañana quisiéramos hablarle de algo un poco más, de otra cosa. But this afternoon, we want to talk about something else. Y es cómo nosotros podemos, o qué debemos tener en mente cuando nosotros vamos a ayudar a alguien en consejería bíblica. And it's what we need to have in mind when we're helping others with biblical counseling. Si yo quisiera tener una meta cuando hablo con mis hermanos puertorriqueños aquí, If I want to have a goal when I'm talking with my brothers from Puerto Rico, mi meta es llevarlo a que ellos entiendan que nosotros somos el mejor equipo de béisbol my goal is to lead them to understand that we're a better baseball team y que el mofongo es nuestro. and that mofongo is our dish. Bien, pero entonces cuando ustedes van a hablarle a una persona que necesita consejería, But when we're talking to a person that needs counseling, ¿qué usted quisiera hacer con él? what would you like to do with that? ¿Cuál es la meta que usted debe tener? What would be the goal that you have? ¿Cuándo usted puede decir, en verdad esta persona está sana? When can you say this person's healed? ¿Me oyen? Can you hear me? ¿Me oyen allá? Can you hear me in the back? Como que en un momento dado como que dejé de oírme. Because I stopped listening to myself. Entonces, pero nosotros al querer ayudar a nuestros hermanos, But when we want to help our brothers, nosotros debemos tener en cuenta algo, muy en cuenta algo en nuestras mentes. we have to have something in our minds. Y es esto. And it's this. Así como usted tiene algo en su mente,
Just the way that you have something in your mind, al querer ayudar a ese hermano, trying to help that brother, él también tiene otra cosa en su mente, he also has something in his mind a donde lo quiere llevar a usted. where he wants to take you. No sé si esto le ha pasado cuando usted va a ver al médico I don't know if it has happened to you when you go to the doctor. y usted le dice al médico, yo tengo esto, esto y lo otro. I have this, this, and that. Yo tengo fiebre, tengo dolor de cabeza y tengo hinchazón de un pie. I have a fever, I have a headache, and my feet are swollen. Entonces usted debe recetarme So then you need to give me esta medicina. a prescription for this medicine. Y el médico se queda viéndolo a usted. And the doctor just stares at you. Yo, muy bien, ven a ocupar mi silla ahora. Okay, come and take my share. El paciente, The patient, y eso pasa mucho entre los hispanos, no sé entre los hermanos que son americanos. and this happens a lot with the Hispanic culture. I'm not sure about the Anglo. Los hispanos constantemente le queremos decir al médico lo que queremos que él nos recete. But the Hispanic culture usually wants to tell the doctor what to prescribe Y cuándo debemos tomárnosla. and when we need to take that Y medicine cuántas debemos tomarnos. and how many we need to take. Al punto de que aún tenemos por escrito, Even to the point where we have it written out, nosotros comenzamos a tomarnos la cantidad que queremos y cuándo queremos tomarla. we start taking the medicine the way we want to take it and the amount of medicine we want to take. Entonces cuando volvemos al médico, So then when we come back to the doctor, le decimos no me he sanado. we tell him, I'm not healed. Y el médico comienza a revisar los libros de medicina And then the doctor's going to go back to his textbook y ver de nuevo las cosas, y revisar de nuevo los análisis y hacer nuevos exámenes. and he's going to do maybe more analysis, more exams, more testing. Porque tú estás supuestamente dispuesto para funcionar, pero no está funcionando. Because supposedly with that prescription, you were supposed to be healed already and function Y properly. es simplemente porque la persona no está siguiendo las direcciones. But it's because that person or that patient's not following instructions. La persona quiere instaurar su propio control y instaurar y llevar al doctor a la meta que él tiene en su mente que debe tener. Because that patient wants to have everything under control and get that doctor to do what he wants him to do. ¿Ustedes les pasa lo mismo en la consejería bíblica? So has that happened to you in biblical counseling? ¿O a un hermano alguien que ha venido a buscar algún consejo con usted? Or a brother that has come to you searching for counsel? ¿O él le dice el problema a usted? He tells you the problem. Mire, mi esposo me está desconsiderando. So my husband's been unthoughtful. Mira, yo me siento tan triste porque mi esposo es tan grosero. And I feel very sad because my husband's rude. Yo no sé qué está pasando con mi esposa. Ella ha cambiado tanto desde que conoció a Lupita. I don't know what's going on with my wife. She's been changing since she met this friend. Que yo necesito que tú me ayudes And I need you a to help cambiar. me to change her. Otra persona viene a usted y le dice, yo quisiera que tú hagas regresar a mi novia. And then somebody else comes to you and says, I want you to help in getting my girlfriend back. Ella me dejó, pero no fue porque yo hice nada malo. She left me, but it wasn't because I did something wrong. Yo solo le dije que no debería cocinar de esta manera I just told her not to fix food this way, o que no debería juntarse con esta otra persona. or that I didn't want her to have a friendship with this and this other person. Y ella se enojó mucho y se fue. And she was very mad and left. Otro adolescente viene donde usted y le dice, nosotros quisiéramos que usted nos ayude a elegir la universidad o la carrera que necesitamos estudiar. So a teenager comes to you and says, I need help with what career I need to study. Y usted lo escucha y le hace 2 o 3 preguntas. And then you listen to them and you make a couple questions. ¿Y qué tú quieres hacer entonces? What do you want to do then? Usted le dice los principios bíblicos para tomar decisiones de acuerdo a las escrituras. You give them the biblical principles according to the scripture for them to make the decisions, Y usted trata de guiarlo al mejor consejo. and you try to guide them to the better counsel. Otra persona viene y dice, yo estoy luchando con atracción al mismo sexo. And somebody else can come and say, I'm struggling with attraction to the same sex. Yo no quiero hacer eso, pastor, pero hay un deseo que me sale. Pastor, I don't want to do that, but I can sense that there's a desire in my heart. Y a mí me han dicho And I've been told que lo que yo tengo es un deseo reprimido that what I have is a repressed desire que yo tengo que dejarlo salir. and that I have to let that go.
Otra persona viene y le dice, yo tengo problemas de adicción sexual Somebody else can come and say, I have a sexual addiction y pornografía. and pornography. Y a mí me han dicho que yo lo que tengo que hacer es dejar salir ese animal de dentro de mí. And what I've been told is to let that beast to loose free. De esa manera, cuando yo sacie esa sed, And in a way, when I feed that hunger, yo voy a volver a la normalidad. I'll be back to normal. ¿Qué les parece? What do you think? Okay. Hay algo importante en todos estos casos, And there's something very important in each one of these cases. y es que hay un mensaje, y es que el mensaje que ellos están tratando de decirle a usted And there's a message that they're trying to tell you. es como un mensaje doble. And it's a double message. Él está diciendo, por un lado, yo quiero, todo mi mundo se concentra en este pequeño reino que yo tengo. And first of all, they're saying, all my world is in this specific area. Y mi meta es que tú me ayudes a resolver mi pequeño mundo y lo hagas volver otra vez al punto donde yo era feliz. And I want you to help me fix this part of my world to make me happy again. Ese es el primer mensaje de lo que están diciendo. So that's the first part of the message, what they're saying. El segundo mensaje es este. The second part is this. Todo lo que me está pasando a mí Everything that's happening to me es culpa de alguien más is somebody else's fault o culpa de algo más or something else's fault o culpa de mis circunstancias. or it's my circumstances' fault. Si esta tormenta no hubiera venido If the storm hadn't come in o si ese gobierno no hubiera subido, or if this government wasn't in place right now, si no hubiera perdido mi empleo if I hadn't lost my job, o mi hijo no hubiese nacido con limitaciones físicas, or if my child wouldn't be born with physical limitations, mi esposo y yo no tuviéramos ninguna dificultad. my wife and I would not have any issues. Entonces, todo se resume en que algo o alguien tiene la culpa de lo que yo estoy pasando hoy. So bottom line, something else has the fault of what's going on in my life today. Entonces, si tú me ayudas a resolverlo, So if you help me fix it, en verdad yo seré otra vez feliz. I'm going to be happy again. Pregunta, ¿ustedes piensan que esa es la meta de la consejería? A question, do you think that's the goal of counseling? En verdad la meta de la consejería la meta de Dios sería hacer que esta persona vuelva a ser feliz. Do you think God's goal is to make this person happy again? ¿Ustedes piensan que es así? Do you think it's that way? Yo pienso que lo más justo que pudiéramos hacer es preguntarle a Dios, ¿no les parece? So I think that the fairest thing that we can do is to ask God himself. ¿Es correcto que una persona se concentre en sus propios problemas y quiera resolverlo? So is it right for a person to focus on their own struggles to fix them? Entonces debería ser el objetivo nuestro en consejería simplemente ayudarlo, que esa persona se libere de sus problemas. So would it be our goal in counseling to help this person get away from their problems? Está bien que esa persona se enfoquen solamente en resolver los problemas de su pequeño mundo. So is it all right for that person to focus just on solving the problems on their small world? ¿Hay algún problema con eso? Is there a problem with that? ¿Qué ustedes piensan? What do you think? Bueno, yo les podría decir mi opinión. Pienso que no hay ningún problema en tratar o en pensar que yo quisiera que mis problemas se resuelvan. I could probably say my opinion is that there's no problem in wanting my problems to be fixed. Aquí está la dificultad. Here's what troubles. Porque a pesar de que puede ser que no sea malo en sí mismo que yo me libere de los problemas, Even though it might be not a bad thing in itself for me to want to have my problems fixed, como consejero, mi objetivo y mi meta no debe ser dejarme guiar por la urgencia del problema de la persona. so as a counselor, my goal should not be to let myself be led by the urgency of their problems. Y que finalmente yo termine siendo arrastrado a la meta que Él quiere llevarme. And finally, not being drawn to the goal that they had in mind. Sino que Él entienda que Dios es el Dios soberano, But for them to be able to understand that God is sovereign, que Dios es bueno, that God is good, su voluntad es buena, agradable y perfecta, that his will is good and perfect, y que todo lo que Él está pasando en su vida es parte de algo más grande que Él mismo. and that everything that's going on in his life is part of something greater that's happening. Primera de Pedro 2, 4 al 9 dice, So 1 Peter
2, 4 al 9, Chapter 2, verse 4 says, que en resumen, que Cristo es la piedra angular. so in summary, it says that Christ is the cornerstone. Y que esa piedra angular fue desechada And por that los edificadores. And that cornerstone was rejected by the builders. Y que por otro lado el creyente es una piedra viva edificada sobre ese fundamento. And then it says that the believer is a rock that's above or over that fundament. Entonces, cuando nosotros vemos ese pasaje de Pedro, nosotros debemos entender un poco el contexto que se le estaba hablando a los que recibieron la carta de Pedro. So when we see this passage in Peter, we have to understand the context of whom he was talking to. La piedra angular era una piedra enorme que dirigía la edificación cualquiera que fuera. So the cornerstone was the main stone in the whole building. Era una piedra enorme que se buscaba, cortada a la medida, que se colocaba en un lugar de la edificación y que guiaba toda la otra edificación. So it was a very important piece of construction that would guide the rest of the construction pieces. Entonces, todo debía ser dirigido por esa piedra y todas las piedras subsecuentes que se podían colocar estaban alineadas con esa piedra. So that was the main stone placed in that construction, and the rest of the stones had to be lined up with that one. No solamente daba fundamento al edificio, sino que daba dirección al edificio. It was not just the base of the building, but it was also given a direction. No solamente daba estabilidad al edificio, sino que guiaba cómo se iba construyendo. It was not just for stability, but it was guiding how it was supposed to be built. Y eso dice mucho de lo que nosotros debemos hacer como consejeros si somos aquellos que debemos de ser, si somos guiados por el Señor Jesucristo. And that says a lot of what we need to do as counselors if we're following God's purpose. Me refiero a que nos dice mucho de lo que Cristo es, porque dice que Cristo es Salvador, And it tells us a lot of what Christ is, because it says that he's the Savior, pero también es Señor. but he's also our Lord. Entonces, cuando un creyente está haciendo, Dios lo está edificando sobre la piedra angular, la cual es Cristo, So when a believer is built upon that rock that's Christ, cada circunstancia, every circumstance, cada dificultad y cada problema every trial, every test tiene una razón de ser de acuerdo a la mente y propósito de Dios para esa persona. has a purpose to be according to the will of God for that person. Y esa persona debe entender de que el propósito de Dios no siempre es el mismo que nuestro propósito. And that person needs to understand that God's plans are not always the same as our plans for that person. El propósito de Dios es mayor que nuestro propósito So God's plan is greater than our purpose, y está por encima de nuestro propósito. and it's above our purpose. Así que debemos trabajar para que las personas fortalezcan su relación con Cristo, su unión con Cristo y alineen sus planes con Cristo. So we have to work to get them to be able to line up to what Christ wants them to line up. Entonces, nosotros debiéramos estimular a las personas, a los aconsejados, a adoptar las metas de nuestro Salvador. So we want to encourage them to follow the goals of our Savior. Por ejemplo, Juan 6:38 For example, in John 6:38, nos habla acerca de un relato de algo que le sucedió al Señor Jesucristo. and it tells us a story about what happened to Jesus Christ. Cristo había hecho el milagro de la multiplicación de los panes y los peces He had done the multiplication of the bread and the fish, y se había ido y al otro día la gente le buscaba. and he had gone away, and then the people were looking for him the next day. Entonces la gente lo estaba buscando y encontró a Jesús y Cristo le dijo a ellos, ustedes no me buscan porque ustedes quieren creer en mí por el milagro que vieron. And Jesus told them, you're not looking for me because you want me, but because of the miracle that I made. Sino porque ustedes quieren que yo les siga dando comida. But because you want me to keep on feeding you. Pregunta, So question, ¿cuál es la razón que ellos buscaban a Cristo? what's the real reason why they were after Christ? Porque querían más comida. Because they wanted more food. Pero ¿cuál era la meta donde Cristo quería dirigirlo a ellos? But what was the goal where Jesus wanted to lead them? Cristo le dijo, yo he venido para cumplir la voluntad del que me envió. He said, I came not to do my own will, but the will of him who sent me. Entonces ustedes pueden darse cuenta que desde el mismo inicio, en este relato del Señor Jesucristo, la gente tiene una meta diferente a la que Cristo tenía.
So you can notice from this passage that people had a different goal in mind, different from what Jesus had in mind. Ellos tenían una meta temporal, Cristo una meta eterna. They had a temporary goal, but Jesus had an eternal goal. Ellos tenían una meta terrenal, Cristo una meta celestial. They had an earthly goal, and Jesus had a heavenly goal. O sea que si esa gente encontraba como políticamente pudiéramos hablar, alguien que como dirigente político pudiera darle de comida, ellos estaban dispuestos a votar por el Señor Jesucristo. So basically what they're saying is that they were willing to vote, if this was a political campaign, they were willing to vote for Jesus Christ if he kept on feeding them. Yo no sé aquí, pero en la República Dominicana los candidatos políticos cuando están en campaña, decimos cuando quieren ser elegidos, So I don't know about here, but in the Dominican Republic, when the political people or parties want to be elected, ellos prometen toda clase de cosas. they make all kinds of promises. En algunos países de ustedes es así. In some of your countries, is it like that? Y como prueba, ellos traen muchas fundas de comida And as evidence, they bring lots of food, y hacen muchas cosas extraordinarias para demostrar que ellos tienen la capacidad de alimentar a la gente y llevarlo a la meta que la gente quiere. and they make several activities to show the people that they're able to provide or to fulfill those promises. Y nosotros vemos ahí que la gente tiene una meta cuando viene a donde usted también como consejero. And then we can see that people that come to you as a counselor, they have a goal in mind as well. Y su meta muy posiblemente es diferente a la que Cristo quiere para ellos. And their goal, more likely, is going to be different from what Christ wants for them. Por eso es que el edificio de esa persona comienza a desbalancearse porque no está edificado ni alineado con las metas de Cristo. And that's why their building starts to fall apart, because it's not built upon that cornerstone and it's not guided by that cornerstone. Otro ejemplo de esto es la mujer samaritana en Juan capítulo 4. Another example of this is the woman in the well in chapter 4 of John. Cuando Cristo le dijo a esa señora que si ella bebía del agua que él le podía dar, no tendría que volver al pozo más. When Jesus told the Samaritan woman that she could live from his water and she wouldn't have to come to the well again. Entonces esa señora, Cristo tuvo la atención de ella. So Jesus caught her attention. Ella le dijo, si tú me puedes dar esa agua, yo voto por ti. She basically said, if you give me that water, I'll vote for you. Porque yo no quiero volver a sacar agua más. Because I don't want to be dealing with pulling the water out. Entonces nosotros vemos una persona que la meta de ella era tener un acueducto. So we see a woman that her goal was to have a fountain of water. Si me llevaba el agua a mi casa, Something that would bring water to her house. yo estoy perfectamente alineado con tu meta. So then I'll be, in agreement with you. Pero inmediatamente Cristo le dijo, ve y busca a tu marido. But then Jesus said, go get your husband. Y entonces las metas de Cristo comenzaron a verse diferente a las metas de ella. So then Jesus' goals were different from the goals that she had. Entonces las cosas no comenzaron a ser iguales en la manera en que ella quería responder. So things would start to be different from the way she wanted to respond. Entonces nosotros vemos en las Escrituras el mismo comportamiento que la gente tuvo con Cristo lo tiene con nosotros. And we can see in the scripture that the same attitude that the people had with Christ, they have with us. Ellos venían a Cristo con una urgencia y esa meta quería imponerla sobre él. So they would come to Christ with an urgency, and they would have their needs trying to be pushed over for Jesus. Y así en nosotros la gente viene con una meta y quiere imponer su criterio sobre nosotros y arrastrarnos hacia su problema. And in that same way, people will come to us with their own goals in mind, trying to bring us to make what they want us to make. Por ejemplo, viene una pareja, el esposo se queja de la esposa For example, a couple comes into counseling, the husband's complaining about the wife, y le dice, ella no se somete. and he's saying she's not being obedient. La razón por la cual nosotros tenemos problemas es porque ella no me respeta. Or the reason why we have problems is because she's not being respectful. Y ella siempre quiere hacer lo que ella quiere. And she always wants to do what she wants to do. Yo soy nadie en la casa. So I'm nobody in the house. Cuando yo llego a la casa parece que llegó nadie. So whenever I come to the house, it's like nobody came to the house. Y entonces los niños no me respetan. So our kids don't respect me. Los vecinos no me respetan. Our neighbors don't respect me. Ni el perro me respeta.
And not even the dog respects me. Y entonces, ¿qué como consejeros, si nos dejamos arrastrar, So as a counselor, if we let ourselves be drawn si nosotros seguimos la meta de Él, and then we follow his goal, nosotros le vamos a encaminar a que vamos a ser llevados a quejarnos de ella también? so what we're going to be drawn to is to be complaining about her as well. Y no le vamos a ayudar en nada a su problema matrimonial. And we're not going to be able to help them in their marital problem. ¿Qué nosotros debemos llevarlo a hacer? What do we need to guide them to do? Debemos llevarlo y alinearse con la meta de Cristo. We have to make them align with Jesus' goal Y que la situación, el matrimonio es algo más grande que ellos. and show them that marriage is something greater than themselves. Se trata de la figura de Cristo y su iglesia. That it's about the figure of Christ and the church. Porque Pablo le dice a los de Efesios, en Efesios 5, 22 al 33, que Cristo y el matrimonio entre un hombre y una mujer es la figura, la ilustración del matrimonio, la unión de Cristo y la iglesia. Because Paul is saying in Ephesians chapter 5 that marriage is the image of Christ and the church. Entonces, nosotros comenzamos a ver y a detectar que la razón o la manera en que ellos quieren llevarnos a nosotros no es la que Cristo quiere para ellos. And then we start to detect and be able to notice that the goal that they have is different from the goal that God wants them to be. Porque Cristo no vino al mundo para resolver problemas políticos, Because Jesus Christ did not come to the world to solve political problems. no vino al mundo para resolver problemas sociales, He did not come to the world to solve social problems. no vino a hacer milagros He did not come to make miracles, para resolver los problemas de la gente, to resolve the issues with the people. sino a salvar a lo que se había perdido He came to save those who were lost y a reconciliar al hombre con Dios otra vez. and to reconcile men with God again. Entonces nosotros vemos y estamos constantemente empujados por las personas a entender o a querer ser llevados a lo que ellos creen que debe ser lo que hay que hacer. So we're always being pushed by the people to understand or to do what they want us to do. Todo asunto en términos de consejería, nosotros debemos llevarlo a entender a ellos que no se trata de su pequeño mundo, So in every counseling session, we need to get them to the point where they understand that it's not about their own little world, sino de una meta más grande, but something greater, que está edificada sobre la piedra angular del Señor Jesucristo. something that's built upon the cornerstone of Jesus Christ. Entonces, por ejemplo, en este texto de Mateo 22, 36, So in Matthew chapter 22, verse 36, en cuando el Señor Jesucristo se le preguntó cuáles son los mayores mandamientos, when Jesus Christ was asked, what are the greatest commandments? el escriba pudiera tener en mente la enorme cantidad de mandamientos que ellos te habían escrito para interpretar su ley. So the scribe might have all those different laws that he was writing to interpret the law. Ellos habían interpretado la ley de Dios en múltiples maneras, le habían llenado de tradiciones. And they had translated the word of God into different laws and traditions. Pero Cristo lo vuelve otra vez a lo básico de lo que Dios ha ordenado. Esta es la esencia de todo lo que yo he mandado, el amor. But Christ brings them back to the fundamental of what he wanted to teach, No se and it's love. No se trata entonces del mero formalismo de hacer algo por hacerlo y decir yo cumplí, It's not about doing something and saying, I did this, sino que hay algo más involucrado en lo que hago. Es mi motivación, la razón por lo que lo hago, lo cual debe estar basado en esto, el amor a Dios y el amor a mi prójimo. but it also adds something else to the equation, and that is, what are my motivations? What's in my heart? What guided me to do what's in my soul and my mind? Entonces el aconsejado no debe simplemente cambiar su comportamiento de hombre exterior, So the counselee does not need to change just from the outer sino que aspect, debemos ayudarle a cambiar su motivación. but we need to help him change his motivations. No debemos cambiar simplemente, estimularlo a cambiar solamente su conducta. It's not just stimulating a different behavior. Eso es lo que muchas veces en consejería y consejería integracionista llaman conductismo. And that's what in integral counseling, it's called conductism. Y es lo que dice Proverbios 23:7. Es cierto, una persona es tal y como la persona piensa. And that's what it says in Proverbs chapter 23, verse 7. It says, for as he thinks within himself, so he is. O sea, nosotros vivimos
conforme a lo que pensamos. So we live according to what we think. Así que de dentro del corazón salen los malos pensamientos y todos los pecados, como menciona el Señor en estos pasajes. So in this passage, he says that from our heart comes all the evil thoughts. Y esta no debe ser la manera en que los aconsejados deben estar hablando. El consejero debe guiar las palabras del aconsejado a que ellos se sometan y se alineen a las metas del Salvador. So the counselor needs to be guiding the counselee to be able to fall into what God wants them to be. Esta es la manera en que ellos piensan. So this is the way that they think. Yo me metí en este problema y tomé una mala decisión y comencé a hacer esto. I am in this problem because I made a bad decision and this happened. Pero la razón que Cristo le dice es, tú tomaste esta mala decisión porque tú tienes un pensamiento equivocado y hay una corrupción en tu corazón. But what the Bible says is that you took this wrong decision because there's something wrong in your heart and there's the wrong motivation. Entonces la manera en que Cristo dice que las cosas se resuelven es cambiando las cosas desde la perspectiva del corazón. So the way that we resolve things according to the scripture is to go to the root of it, which is the heart. Pero la manera en que el mundo dice que debemos arreglar las cosas es cambiando la conducta. But the world says that the way we fix things is by changing behavior. Nosotros no debemos dejar que ellos piensen que las cosas se resuelven en términos de técnicas y procesos. And we must not allow them to think that they can resolve their issues by process and steps. Sino Dios, por su Espíritu Santo, obra a través de la palabra para transformar el corazón. But that God, through the Holy Spirit and through His Word, transforms the heart. Así que la palabra del Señor es operativa y transforma el corazón. So the Word of God is an operation and transforms the heart. Leer la palabra de Dios, la Biblia, no es lo mismo que leer el periódico. So to read the Bible is not the same thing as reading the newspaper. Usted lee el periódico hoy y eso no transforma su corazón. You read the newspaper today and it does not change your heart. Quizá lo indigna porque alguien hizo algo corrompido It might make you mad because something did something wrong o porque alguien cometió un delito. or because somebody made a crime. Dios nos habla al corazón, Dios transforma nuestros corazones But God talks and speaks to our hearts and He transforms our hearts a la semejanza del Señor Jesucristo. to be like Jesus Christ. Esa es nuestra meta. And that is our goal. Así que a veces nuestras metas no son inherentemente malas, So sometimes Pero- our goals are not inherently wrong, pero sí se hacen malas cuando las hacemos más importantes que agradar a Dios. but they can become wrong if we make them more important than to please God. Y de hecho la Escritura nos lo advierte cuando dice no tengamos dioses ajenos delante de Él. And the Bible warns us about that's when He says, don't make gods. Y cuando nosotros tenemos dioses ajenos en nosotros, And we have other gods besides from the God. o sea que nosotros nos inclinamos y nos postramos ante otras cosas, When we bow down to other things, que las pasiones de nuestro corazón hierven y el entusiasmo nuestro se desborda por el dinero, and then our passion in our heart is it's exaggerated by money cuando se desborda por el placer, or by pleasure se desborda por mi deseo de felicidad or by my desire of being happy o por mi deseo de estar cómodo, or my desire of comfort. entonces mi corazón comienza a tener otros dioses. Then my heart starts building up other gods. Y ese es el resultado funcional, práctico en nuestras vidas. And that's the practical actions in our life. Lo que dice Santiago 4, What James chapter 4 says. ¿de dónde vienen las guerras Where do quarrels come from? y los conflictos entre la gente? And the conflicts among people. Así que esta pareja que viene al salón de consejería So this couple that comes to counseling, está confrontando problemas frecuentes entre ellos. they're struggling with battles within themselves. Y entonces ella dice, pastor, ya yo no lo amo. And she says, Pastor, I don't love him anymore. Él me ha maltratado tanto He has hurt me so much. que el amor se me salió. So love is gone. Así lo hacen, se me salió. So they do that. Love is gone. Como si fue un espíritu que ella tenía cuando se enamoró. Like if it was a spirit that they had when they fell in love. ¿Y qué debe hacer el consejero? So what does the counselor do? ¿Vamos a cantar un mariachi? We're going to sing a song? ¿Vamos a ponernos todos amargados y a tomar?
We're going to be sad and start drinking para poder consolarnos. to comfort ourselves. Y hasta te voy a decir la marca de tequila. And I'm going to give you the Stag brand of tequila. No, no es eso lo que vamos a hacer. That's not what we're going to do. Yo le voy a volver a traer la palabra de Dios. I'm going to bring him back to the Word of Y le voy a God. decir exactamente lo que dice el libro de Santiago. And I'm going to tell them exactly what the Word Que el says in problema está en James. que tú tienes una guerra en tu corazón contra Dios. So the problem is that you have a war in your heart against Porque God. tú ardes de pasión por otras cosas. Because you're passionate about other things. Los dos. Both. Y entonces, como han dejado a Dios, And then when they have left God, ustedes se han desalineado del edificio que Dios quiere hacer con ustedes como piedras vivas. they're not lined up with the building that God wants to make with them as stones, as living stones. Y el edificio de sus vidas se está tambaleando. So their building in life is tumbling. Así que si nuestros aconsejados no tienen las metas correctas, So if our counselees don't have the right goals, ellos también estarán creando patrones de comportamiento incorrecto. they will also be developing different behavior patterns that are incorrect. Al final lo que nosotros queremos hacerle entender a ellos es So at the end, what we want them to understand is esto, la meta de la consejería es glorificar a Dios. that the goal of counseling is to glorify God. Al parecernos más a Cristo y al aprender a aplicar principios bíblicos By becoming like Christ and learning to apply biblical principles a las circunstancias to every circumstance y a los retos de la vida. and to the challenges in life. Entonces nosotros queremos en verdad cambiar las metas de nuestros aconsejados. So we want to change the goals in our counselees. Nosotros queremos redireccionar lo que ellos están pensando We want to directionate what they're thinking para que ellos comiencen a pensar como Cristo pensaría. so that they can start thinking the way Christ thinks. Para que ellos comiencen a pensar de acuerdo a lo que Dios quiere en la vida de ellos. So that they can start thinking about what God wants them to be thinking about. Que el mundo no se trata del pequeño reino de ellos y resolver eso. That it's not about their small little world and to resolve Se that, trata de algo mucho más grande. but it's about something greater, La gloria de Dios. God's glory. Entonces, So- primeramente debemos llevarlos a pensar que deben glorificar a Dios. So we need to lead them to think that they need to glorify God. La palabra nos dice que para aquel que es poderoso para cambiar todas las cosas, The Bible says that now to him who is able to do far more abundantly, a aquel debemos servir. to him we need to serve. Y es lo que dice Efesios 3, 20, 21. So that's what Ephesians chapter 3 verses 20 and 21 say. La frase que queremos señalar es: la meta de la vida es agradar a Dios. So the key phrase is that the goal in life is to please God. Esa es nuestra meta. That is our goal. De tal manera que podamos ayudar a los aconsejados a alinearse con la meta de Dios. In a way that we can lead those counselees to be lined up to God's goal. Yo no sé, la última vez que yo leí mi Biblia, en 1 Corintios 10, 31, So in my Bible, in chapter 10, verse 31 of the first book of Corinthians, ustedes me dirán si también la de ustedes. you can tell me if it's the same thing in your Bibles. La meta de toda persona es, ya sea que coma o que beba, su vida debe ser ¿para qué? So either whatever thing they're doing, what is their goal? Para To agradar a Dios. glorify God. Y también en 2 Corintios 5, 9, ya sea que, por eso, ya sea que presentes o ausentes, ambicionamos serle agradables. So in 2 Corinthians says, therefore we also have as our ambition, whether at home or absent, to be pleasing to him. Y en este pasaje nosotros vemos cómo el apóstol Pablo está relacionando las cosas presentes, temporales y las eternas, alineándola con agradar a Dios. And here we can see how the Apostle Paul is lining everything up, present, past, and future, to please God. Así que si una pareja tiene problemas de comunicación, So if a couple has trouble communicating, unos padres tienen problemas de comunicación con sus hijos, if parents are struggling to communicate with their kids, si los adolescentes tienen problemas con los padres if the teenagers are struggling with their parents, y no se pueden comunicar apropiadamente para entenderse y relacionarse y amarse, and they cannot communicate correctly to love each other, entonces nosotros debemos llevarlos a alinearse con la meta de Dios en la relación de ellos. then we need to guide them to line up with God's goal in their lives. No se trata de que yo voy a dominarlo a ellos, It's not about me forcing them. que tú tienes que obedecerme. It's that you have to be obedient. Tú tienes que aprenderte este texto de Efesios 6 You have to memorize Ephesians 6.
Hijos, obedecer vuestros padres. Sons, be obedient to your parents. Y así tomamos un martillo que se dice así, escrito de este lado, Efesios 6:1. And then we have a hammer that has Ephesians written in it. Y le vamos a dar por la cabeza a nuestros hijos And then we're hitting our kids with that in their heads hasta que se le marque la inscripción que hay en el martillo. until that inscription gets stamped in their forehead. Así que cuando ellos se vayan a peinar sus So- melenas, So whenever they're combing their hairs, ellos puedan ver escrito en la frente they can see that written in their foreheads. Efesios 6:1 Ephesians 6, chapter y 1, se verse acuerden 1. lo mucho que sus padres lo aman, que le han hecho recordar el versículo. And for them to remember how much their parents love them, Y that they obtengan- make them remember that verse. Y obtengan la promesa que Dios le ha hecho, And then obtain that promise that God has made them. que dice para que te vaya bien So that it will be good in your life. y tus días sean largos sobre la tierra And your days be long in the earth. y Dios te bendiga. And that God can bless you. Entonces, So, ustedes piensan que el adolescente va a estar muy contento de que está acordándose todos los días por la inscripción del martillo en su frente. do you think that that teenager is going to be very happy to remember that verse in their forehead? ¿Sí? Yes? No, ellos están muy No. enojados They're going to be very upset. y por eso vienen al salón de consejería. And that's why they come to the counseling room. Cuando se presentan delante de usted, ustedes piensan que es una pelea de gallos. And when you see them, it's like a bullfight. Entonces usted se siente como que usted es el referee en una pelea. And you feel like you're the referee in a fight. Y entonces usted está decidiendo quién va a ganar, quién tiene más razón. And then you're trying to decide who's right. Le vamos a ayudar mucho a ellos si dejamos que la meta de ellos y la urgencia de ellos sea la que prevalezca en el salón de consejería. Are we going to be able to help them if we allow them that their urgency and their goal prevail in that room? El punto no es que tú tengas razón ni que tú tengas razón, sino que debemos alinearnos con la meta de Dios. So the goal is not for you to be right or you to be right, but we have to align ourselves to God's goal. Así que la meta nuestra es hacerlos pensar más como Cristo So our goal is to make them think more like Christ y agradarlo más, and to please him more. porque a Él es que Dios ama. Because those he loved, Dice que en el Hijo Él tiene toda su complacencia. he says that in Christ, he has all he's pleased in Christ. Nuestra meta es hacer que ellos crezcan a la semejanza de aquel en quien el Padre tiene complacencia. So our goal is to make them grow to the stature of the fullness of Christ, Para que en todo Cristo tenga la primacía. so that we will have to have first place in everything. Entonces en el salón de consejería nuestra meta es enseñarle a las dos partes So in the counseling room, our goal is to teach both parties que Cristo tiene preeminencia en el uso de todas las cosas en sus vidas. that Christ will have to come to have first place in everything in their lives. Cristo tiene preeminencia en el uso de tu celular. That he has to be first place even in the use of your cell phone. Sí, Cristo se mete en lo que tú pones en tu celular. Yes, because Christ has a lot to do with what you put on your Facebook. Cristo tiene mucho que ver con cómo tú distribuyes tu tiempo. He has a lot to do on how you distribute your time, ¿Cuánto tiempo tú le estás dedicando a ver televisión todos los días? how much time you spend watching TV, ¿Cuánto tiempo tú le estás dedicando a hablar por teléfono con la vecina todos los días? how much time you spend speaking on the phone, ¿Cuánto tiempo tú, jovencita, estás invirtiendo en hablar con tu amiguita de la escuela todos los días? how much time young girls are investing in speaking with their friends from school? ¿Cuál es el tema sobre el cual tus conversaciones giran más? What's the topic that your conversations wrap around? Cristo tiene preeminencia en todo lo que hagamos. Christ will have to come first place in everything that we do. Y Dios está tan comprometido con nuestra santificación And God is committed with our sanctification que está dispuesto a usar cualquier medio para hacernos más como Cristo. that He's willing to use every means to make us more like Christ. Y de hecho eso nos lo dice en Romanos 8:28. And that's what He says in Romans chapter 8, verse Dice 28. que todas las cosas que nos suceden nos ayudan a bien. All things work for our good. Así que vamos a ver un momentito a aquellos hermanos que están sufriendo en la isla de Puerto Rico. So let's go ahead and take a look at those brothers and sisters in the island of Puerto Rico that are suffering. Aquellos hermanos y hermanas que están sufriendo por las inundaciones y los daños en Texas y en la Florida.
Those brothers and sisters are struggling with the inundations in Texas and Florida. Aquellos familiares los cuales murieron víctimas del terremoto en México. So those family members that probably died with that earthquake in Mexico. Aquellos familiares de las personas que murieron víctimas del tiroteo en Nevada. So those family members of those victims that died in that massacre in Las Vegas. ¿O cómo vamos a aconsejar a aquellos que han perdido todo lo que tienen en el fuego en California? How are we going to counsel those that have lost everything that they had in those fires in California? Eso está tan cerca de nosotros que hasta el humo nos está llegando a las narices. And that is very close to us, that even the smoke is coming to our noses. O sea que eso está transformando los hermanos allá y los hermanos aquí en Utah miles de kilómetros. And that is also affecting the brothers over there, but also the brothers here in Utah that are thousands of miles away. ¿Cómo los vamos a aconsejar? And how are we going to counsel them? Todas las cosas les ayudan a bien. Everything works for good. Nosotros debemos llevar esos aconsejados, no a lamentarse de lo que le ha sucedido, We have to bring this counselees not to complain, no a autocompadecerse de las cosas que es su situación actual. not to be victims of their actual circumstances, Porque eso sería lo mismo que ser arrastrado a sus metas, lo cual al final se está quejando contra Dios. and because that would be the same as to join ourselves into their goals, which is complaining against God. Sino debemos llevarlos a ellos a la piedra que es más alta que ellos. But we have to guide them to that rock that's bigger and higher than they are. Que Dios los está formando, Dios los está moldeando más a la semejanza de Cristo. That God is forming them and molding them to the appearance of Christ. Y a pesar de que todas esas cosas negativas están sumándose a todas al final, no va a ser negativo, sino positivo. And even those are negative circumstances, at the end they'll add on something positive. Y quiero evitar la palabra positiva, le voy a cambiar el nombre, And I'm going to change that word positive, sino que ayudan o añaden para bien. but that they work for good, Porque eso es lo que dice la palabra. because that's what the word says. ¿Ustedes ven la importancia de usar palabras correctas? You see the importance of using the right words? Porque si yo puedo usar la palabra positivo, Because I can use the word positive, yo pudiera puedo traer a la mente de ustedes lo que es una filosofía actual, lo cual es la filosofía cognitiva. and I can bring to your minds what's a very common and popular idea right now. That's a cognitive perspective. Lo cual quiere llevarnos a pensar positivo acerca de todo. And that wants us to think positive about everything. Pero eso no es lo que dice la Biblia, But that's not what the Bible says. sino que yo veo todas mis circunstancias que me ayudan a bien porque me hacen conforme a la imagen de Cristo. That I can see that every circumstance in my life fulfill a purpose, and that is to make me like Christ. Y la razón por la cual Dios envía eso en mi vida es porque Él está comprometido con mi santificación y el bien de mi alma. And the reason why God allows that to happen is because He's committed with my sanctification and the save of my soul. Entonces al final yo agrado a Dios y me parezco más a Cristo. And at the end, I please God and I become more like Christ. Pero no solamente porque yo hablo como Él, sino porque me comporto como Él. But not just because I talk like Him, but because I behave like Him. Eso, como le decía, es diferente a la terapia cognitiva, So that's different from the cognition therapy. lo cual nos lleva simplemente a tener pensamientos buenos, What brings us just to have good thoughts, y eso no es la idea de la palabra de Dios, and that's not the idea of the Word of God. sino que nosotros debemos ser llenos del Espíritu, nos debe llevar, esa circunstancia, el Espíritu por esa circunstancia me lleva a dar frutos. Because the Spirit, the Holy Spirit, through that circumstance, will bring me to bear fruit, A producir amor, gozo, paz, esperanza. to bear fruits of love, patience, and hope. A esto es que debemos llevar a nuestros aconsejados. And this is what we need to guide our counselees to. Y así debemos enseñar a nuestros aconsejados a comportarse como Cristo se comportó. And we have to guide our counselees to behave and act the way Jesus acted. Porque Cristo fue tentado en todo, Because Jesus was tempted in everything, pero sin pecado. but without sin. Entonces, ellos deben entender que nuestro Salvador,
perfecto ser humano, tal y como nosotros, él pasó la misma circunstancia y fue probado en todo lo que podemos ser probados. They need to understand that Jesus Christ, as a human being, was tested and he went through trial and everything that we are tested. Y así como Cristo fue tentado en todo como ser humano, nosotros debemos responder como Cristo respondió cuando fue tentado bajo esas mismas circunstancias. And we as human beings, we need to respond the way Jesus responded to his temptation in those same circumstances. Así que a los aconsejados, cuando ellos lo hacen así, ellos van a crecer al aplicar los mismos principios que Cristo aplicó. So counselees are going to grow when they apply those principles that Christ applied. Solamente un detalle. Just one little detail. Cristo en la cruz del Calvario Christ in the cross at Calvary. estaba colgado He was hanging en la instrumento de muerte más horrible que ha existido, in the worst possible death. que conllevaba no solamente un sufrimiento indescriptible, There was not just excruciating suffering, sino también una vergüenza insostenible. but also shame. Colgado en una cruz completamente desnudo, He was hanging a cross completely naked, lo cual apuntaba a que tú eras un delincuente what pointed at him that he was a criminal cuando él nunca había hecho pecado. when he had never sinned. Entonces, encima de eso, la gente que pasaba por ahí se burlaba de ti. So above all else, people that went through would just make fun of it. Pregunta, ¿cómo nosotros nos comportamos y respondemos cuando somos ofendidos How do we respond when we are offended injustamente? unjustly? Nosotros tendemos a airearnos, We tend to get angry, a nosotros explotar, we explode, o simplemente nos encerramos en ira. or we just withdraw in anger. Nos deprimimos We get depressed en autocompasión. in self-commisery. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Cristo? But what was Christ's response? Cuando él lo maldecían, When people would curse at him, él bendecía. he would bless them. Cuando él lo injuriaban, When he was injuriated, él oraba por ellos. he prayed for them. Nosotros entonces debemos llevar a nuestros aconsejados a esa meta, So we need to bring our counselees to that goal porque nosotros servimos a un Dios que es poderoso, because we serve a God that's powerful, que bajo las más extremas situaciones y circunstancias e injustas circunstancias, that even in the worst circumstances possible, even when they're not just, podemos responder sobrenaturalmente, we can respond supernaturally porque tenemos el espíritu sobrenatural de Cristo en nosotros. because we have his supernatural spirit within us. Entonces, eso mismo nos habla el libro de Efesios, So the book of Ephesians y también says that, and also debemos enseñarle que Dios sabe que no seré perfecto, pero nosotros debemos enfocarnos no en que tú no eres perfecto, sino que tú vas a hacer lo necesario para crecer. we need to show them that God knows that I will not be perfect, but he does expect me to do what's needed to grow. La pregunta sería esta: The question is this: ¿cómo tú estás trabajando para crecer? how are you working to grow? No que simplemente te estás conformando de que tú no eres perfecto, tú no puedes hacer todo bien. Not that you are just, good, that you're not perfect and that you can't do everything perfect, Sino cómo la palabra de Dios te está cambiando, but how the Word of God is changing you, cómo el Espíritu de Dios te está transformando. how His Holy Spirit is changing you Por la circunstancia por la cual tú vienes a la consejería through those circumstances where you come for counseling para ser más como Cristo. to become more like Christ. Y eso es lo que nos dice 2 de Pedro 3:18. And that's what we can see in Para- 2 Peter chapter 3, verse 18, Para que crezcamos más a la semejanza y en el conocimiento de Cristo. so that we can grow more in the knowledge of Christ. Ahora le voy a hacer la pregunta ahora del $1,000,000. So now I'm going to do the $1 million question. ¿Cómo lo vamos a hacer? How are we going to do this? Vamos a ver algún par de pasos rápidamente, se nos ha ido el tiempo. We're going to go very quickly through some steps. Primeramente debemos orar que Dios produzca el cambio en la persona, First, we need to pray that God would bring change to this person porque nosotros no podemos hacer ningún cambio en él. because we cannot make any changes in that person. Lo primero es, vamos a retar al aconsejado a evaluar sus metas And, then we're going to challenge the counselee to evaluate their goals en las situaciones previas. in the previous situations. ¿Qué queremos lograr?
What do we want to accomplish? Nosotros queremos lograr que la persona venga al arrepentimiento. We want to accomplish that this person can come to repentance. Porque nosotros no podremos crecer y avanzar a menos que el pecado quede en la cruz. Because we won't be able to go forward if that sin is not placed on the cross. Yo no podré crecer si yo estoy todo el tiempo mandando mi problema en otra dirección, si estoy culpando a alguien más. I'm not going to be able to grow if I'm throwing my problems to somebody else and blaming something else. Y no vamos a arrepentirnos del comportamiento, nosotros debemos llevarlo a arrepentirse de su motivación. And we need to guide them to repent, not just of their behavior, but their motivations. ¿Qué tú tenías en mente cuando tú explotaste? What were you thinking? What was on your mind when you exploded? ¿Qué tú querías lograr con eso? What did you want to accomplish with that? En verdad, cuando tú explotaste en ira, tú querías manipular toda la familia, que todo el mundo comience a temblar y haga lo que tú digas y te respete. So when you explode, is that you trying to manipulate your family into respecting you and fearing you? ¿O eres tú, hermana, lo que estás explotando y armando todo un drama para que tu esposo te haga caso y te complazca en lo que tú quieres? Or you, wife, are you making this explosion of emotions so that your husband will pay attention to you? Y así nosotros debemos ayudar al aconsejado a discernir cuál es la razón por la cual él hace cada cosa. And in that way, we need to help the counselor discern why they're acting the way they act. ¿Qué pensabas? What were they thinking? ¿Cuáles son tus motivos? What are your motivations? ¿Por qué gritabas? Why were you yelling? Así que nosotros debemos llevar a aquellos a pensar que el pecado no es solamente que él lo cometa el pecado, sino también que su corazón está lleno de maldad para cometer pecado. So we need to guide them to understand that it's not just about behaving in sin, but that their hearts are full of sin. Entonces, de esa manera, So in that way, debemos asignar tareas específicas para que la persona comience a moverse en la dirección de ser como Cristo. we need to assign specific homework to guide them to become more like Christ. Bien, vamos a dejarlo ahí en esa parte y con el tiempo que nos queda quisiera responder una pregunta. And we're going to stop right there. And with the time that we have left, I want you to answer a question. Porque cuando usted oye todo lo que estamos hablando, usted va a decir, bueno, realmente, ¿por qué fue que yo vine aquí? Yo fue porque el pastor me convenció. Because with everything that we're talking here, you might be wondering why you're here. Pero realmente yo no me siento como que voy a meterme en tanto problema. You can probably be thinking, I'm not going to get involved into so much trouble. Realmente yo estaré calificado. Am I really qualified to do this? Realmente estoy llamado. Do I really have a call to do this? Bueno, vamos a ver lo que dice Dios. Well, let's go ahead and see what God says. Porque por ahí comienza el problema. Because that's where the problem begins. Tú no debes estar preguntándote si yo estoy calificado o no. You should not be asking yourself if you're qualified or not. La pregunta debe ser, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? The question should be, Lord, what you want me to do? Heme aquí, Señor. I'm here, Lord. Porque si nosotros estamos respondiendo esa pregunta de esa manera, Because if we're answering that question that way, nosotros estamos enfilándonos en una dirección lejos de la meta de Dios en nuestras vidas. then we're going in the direction totally opposite from what God wants us in our lives. Nosotros estamos dirigiendo también la manera de resolver los otros problemas nuestros, lo estamos relacionando o haciendo lejos de lo que Dios piensa para nosotros. And maybe we are dealing with our own struggles and our own problems far away from what God wants us to do. Y así viene una jovencita a usted diciéndole, pastor, mi papá y mi mamá no le gusta el muchacho que yo amo. And then you can see a young girl coming to you and saying, Pastor, my mom and dad don't like the boy that I like. Pero es que ellos no lo conocen. Si ellos lo conocieran, es que verían que es una masa de pan. But it's because they don't know him. If they know him, they would see that he's an angel from heaven. Destila miel por sus labios. So he has honey on his mouth. Me abre la puerta del carro siempre. He opens the door in the car always. Es como el ángel de Pedro que todas las puertas de la cárcel la abrió. Me abre todas las puertas de la iglesia, de la escuela, de todas las puertas me la He's abre. like that angel that broke Peter free. He's opening all the doors for me. Él solamente tiene un solo problema. But he only has one little problem. Él no es cristiano. He's not Christian. Entonces el problema, nosotros debemos llevarla a una meta más alta que ella y decirle, mi niña querida, So we need to guide her to a bigger goal than that, and we need to tell her, my dear child, ¿tú te has preguntado alguna vez have you ever asked yourself, qué es lo que Dios quiere para ti? what does God want for you?
¿Tú te has preguntado alguna vez Have you ever asked yourself, cuál es la voluntad de Dios en tu vida? what's God's will in your life? ¿Tú te has preguntado alguna vez Have you ever questioned yourself si la voluntad de Dios es que tú te cases con ese muchacho? if God's will is for you to marry that young man? Ahí comienzan las cosas a cambiar un poco. And then things start to change a little bit Porque ya la situación no se vuelve su propio pequeño mundo, because the situation is not just her own little world, de que simplemente me están obstaculizando mi buen deseo, un deseo legítimo. that my parents are jeopardizing my desire, Porque si yo estuviera saliendo con otra muchacha, deberían ponerse de esa manera. that if I was dating somebody else, they would be different. Si la muchacha si fuera una muchacha que yo estuviera practicando lesbianismo, quizás pudieran ponerse enojados, pero es un muchacho, es lo normal que debe pasar. If it was a girl and I would be practicing lesbianism, then I can understand that my parents would be that way, but it's a boy. Pero yo estoy haciendo lo que es correcto. I'm doing what's right. Un muchacho con una muchacha. It's a boy and a girl. Pero ese es el asunto. So this is the Realmente ese muchacho es la voluntad de Dios para tu vida. Is that particular boy God's will for your life? De ese mismo modo, In that same way, la pregunta nuestra es, or question is ¿te está llamando Dios a ensuciarte las manos God calling you to get your hands dirty con los problemas de otra persona? with the problems of somebody else? No es que a mí no me gusta, ese tipo de problema a mí me deprime. Oh, but those type of problems depress me. Realmente, pastor, yo creo que no estoy cortado para eso. Pastor, I really think that I'm not cut out for this. Entonces vamos a ver quiénes están realmente identificados para trabajar en esta área. So we'll see who's identified to work in this area. Aquellos que según Gálatas 6:1, vamos a analizar ese tema rápidamente. We're going to go to Galatians chapter 6:1. Dice, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, Brethren, if anyone is caught in any trespass, vosotros que sois más espirituales, you who are spiritual, restauradlo con espíritu de mansedumbre, restore such a one in a spirit of gentleness. mirándote a ti mismo, Each one look into yourself, no sea que también tú seas tentado. so that you too will not be tempted. Vamos a analizar algunos aspectos de esto. Primeramente, debe ser alguien que tenga la actitud de ver los problemas. So first of all, it has to be someone who recognizes the problems, Dice que tenga los ojos para ver eso. that can have the eyes to see that. Porque dice, si alguno fuese sorprendido, aquel que lo sorprendió vio el problema. So he says, even if anyone is caught, Yo no sé si a usted le ocurre lo mismo, pero en mi casa yo no veo los desórdenes ni los regueros en mi casa. Mi esposa sí lo ve. I don't know if it happens to you, but in my house, I don't see the disorder that goes in my house. Porque yo pienso que todo está puesto en su lugar. Because I think that everything's on its own place. Y cuando mi esposa viene, And when my wife comes, ella está de viaje y llega, when she's traveling and she comes back, yo estoy orgulloso porque lo puse todo en orden. I'm very proud because everything's on its Los place. platos están todos limpios. So the dishes are all clean, Las camas están arregladas. the beds are all made, La ropa sucia está en el canasto. so the dirty clothes are in the laundry. Y entonces yo creo que he cumplido toda la ley. So I think I fulfill all the law. Pero mi esposa comienza y hace esto. But my wife starts to do this. Y entonces mis problemas comienzan. So then my problems begin. Mi esposa quita el cubrecolchón de la cama And she takes the comforter off the bed. y realmente yo no la arreglé tan bien, se veía bien, pero la sábana debajo estaba todo revuelta. So, but the sheet on the bed was all mixed up. ¿Y por qué que las hembritas tienen tan buen ojo para todo el asunto? Why is it that women have such a good eye for that? Yo pensaba que era suficiente, que si yo tiraba las medias y así, como que le quería un canasto, I thought that if I threw my socks, like hooping, throwing a hoop, las medias quedaban más o menos una adentro y una caía afuera. so one was inside and one was outside. Era suficiente porque todos estaban alrededor de la misma área. I thought that was enough because it was in the same area. Déjeme decirle, Let me tell you, el asunto es que Dios le ha dado un ojo especial a nuestras hermanas, the thing is that God has given women a special eye que es para el beneficio nuestro. that's for our benefit. Así que nosotros no debemos quejarnos por eso, sino dar gracias a Dios. So we should not complain about that, but thank God. Pero en términos de consejería, Dios ha dado esa vista a usted para usted poder evaluar y discernir
los problemas. So in biblical counseling perspective, God has given you that eye for you to detect when problems are there. Pero también debe ser una persona espiritual. But you also need to be a spiritual person. O sea, que en él more el espíritu. That within him, the Holy Spirit habitates. O sea, que la persona va a reaccionar de una forma espiritual cuando vea los problemas. So that this person can react in a spiritual way when they see problems. Cuando la persona vea lo malo, el abuso que el hombre ha hecho contra su esposa, no va a destapar en ira, sino que va a tratarlo de restaurar en compasión. When this counselor sees something unjust happening between a wife and a husband, he's not going to burst in anger, but he's going to react spiritually. Así que es una persona en quien mora el espíritu. Somebody that the Holy Spirit dwells within. Sí, mora el espíritu en él. So the Holy Spirit dwells within him. Entonces, esa persona cuando ve el problema, guía a la persona a Cristo. So that person, when guides the person to Christ. Así que dice, si usted es espiritual, entonces usted puede evaluar, pero la manera de reaccionar es con mansedumbre. So if you are a spiritual person, you can react in a gentle way. Pero esa persona también dice que lo va a recuperar con un espíritu de mansedumbre, no sea también que él va a ser tentado. And it says that it has to be with a gentle spirit in a way that he won't be tempted as well. Y es una persona que quiere restaurar la otra persona. And it has to be a person that wants to restore the other person. O sea, que la persona quiere hacerlo con mansedumbre. So he wants to do it with gentleness. Eso quiere decir que la palabra restaurar quiere decir que yo voy a tratar de hacer que él vuelva a funcionar como él funcionaba antes. So the word restoration means that I'm going to try to help him to function the way he functioned before. Por ejemplo, usted tiene hijos adolescentes. For example, do you have teenager children? A veces nosotros, esto es lo que queremos hacer con los hijos adolescentes. So sometimes this is what we want to do with teenagers. Aquellos que se comportan y nos dan todos los problemas del mundo. Those that behave very badly and give us all the trouble in the world. Lo queremos meter en una licuadora, We want to put them in a blender lo prendemos la licuadora, and want to turn that blender on, hacemos una batida de teenager, and we make a milkshake with those teenagers a ver si sale algo de ahí to see if something comes out of there que valga la pena. that's worth it. Eso no es restaurar. That's not restoration. Restaurar es el material que yo tengo. Restoration is to grab what I have. Yo tengo que volverlo, hacer que regrese. Voy a trabajar con él para que la persona vuelva a funcionar como él debía de funcionar conforme a Cristo. And it's that I'm going to work with that material that I have, and I'm going to put effort into it to make them work the way God intended them to work. Porque es único. Because it's unique. Yo no puedo cambiar mi esposo, no puedo cambiar mi esposa por otra persona. I cannot change my husband or my wife for somebody else. Yo debo trabajar con ella. I have to work with Yo them. debo trabajar con él I have to work with him para que él vuelva a funcionar y a ser como Cristo. so that he can become more like Christ and start functioning. Y nosotros como consejeros debemos ser capaces o estar dispuestos a trabajar con esa persona para restaurarlos. And as counselors, we need to be willing to work with those people to make them function. Y enseñarles a cada uno de ellos que ellos son los responsables de restaurar la otra persona. And to make them know that they are responsible of restoring the other person, Pero con espíritu de mansedumbre. but with a gentleness in spirit. ¿Qué es lo que sucede muchas veces cuando llega el esposo y se quita los zapatos después del trabajo, de un día de trabajo? What happens to the husband when he comes from a long day of work and he throws his shoes in the floor? Entonces, muchas veces la esposa está cansada de que él no coopera con ella. And sometimes the wife is tired that he's not helping her out. Y entonces le decimos, ¿cómo es posible que tú me desconsideres? Yo he estado todo el día trabajando, limpiando las cosas en la casa, y entonces tú llegas y tiras los zapatos mugrosos en el piso, ensucia la alfombra, ensucia el piso. Tú no me consideras, así era tu papá también. So the wife can go ahead and say, you're such a considerate person. You don't take into consideration that I've been working all day, that I've been cleaning up, and then you just throw your shoes in the floor, get everything dirty, that the carpet dirty with all your filthy things, and that's the same thing that your dad did. ¿Dónde quedó tu papá en esto? So where did your dad come from in this discussion?
pero debe ser con espíritu de mansedumbre. So it has to be with a gentle spirit. Entonces nosotros le enseñamos a la hermana que la manera de restaurar su esposo no es con gritos, And we teach this sister that the way for her to restore her husband, it's not by yelling. es con oración It's with prayer y ayuno muchas veces, and sometimes even fasting. y llevarlo y comportarse como responder como una esposa que ama a Dios para enseñarle a él por el ejemplo cómo Cristo se respondería a eso. And to teach her how to respond the way Christ would want her to respond. Nuestro deseo es restaurarlos. Because our desire is to restore them. Así que la idea de restaurar conlleva que la persona comience a funcionar efectivamente. So the idea of restoration implies to have the person to function correctly. Y debe funcionar así como dice como su maestro. And it needs to function the way it says here with their teacher. Vamos a terminar, hermanos, ya. Vamos a pasar estos textos rápidamente. And we're going to go through this text very quickly. Y debe ser alguien que guarde su alma. So it has to be somebody that guards their soul. ¿Saben por qué? You know why? Porque él reconoce el poder de la tentación en su propia vida. Because he can recognize the power of temptation in their own Y life. reconoce la necesidad teológica de proteger su corazón. And they can recognize the theological need to guard their hearts. Ustedes saben una cosa, después de ustedes tener mucho tiempo de dar consejería y oír tantas cosas, And after you have a time hearing and doing counseling and hearing so many different things, ustedes se han dado cuenta que nosotros somos más inteligentes para pecar. you will realize that we get smarter to sin. Nosotros escuchamos a un esposo que ha sido infiel a su esposa We listen to a husband that's been unfaithful to his wife, y cómo él ha podido ser capaz de esconder las cosas de su medio social. and we learn how he was able to hide everything from his social life, De su teléfono, from his phone, de su computadora. from his computer. No ha dejado rastro detrás de su infidelidad. And we realize that he has not left any trace of his unfaithfulness. Y usted se queda y dice, wow, qué ingenioso. And you think, wow, that's smart. Usted está consciente de que usted podría ser tentado también a decir, oye, pero yo también puedo hacer eso. You know, you realize that you can also be tempted to think, well, if he was able to do that, I can also do that. Y nadie se va a dar cuenta. And nobody will know. ¿No es así? Isn't it so? Porque entonces nosotros, habiendo oído tantos métodos ingeniosos, nos volvemos maestros del mal. Because when we listen to all these smart ways of committing sin, we become masters in sin. Pero eso no me puede pasar a mí porque yo soy un consejero. But that will not happen to me because I'm a counselor. Dice la Escritura, no sea que tú también seas tentado. The Bible says, be careful not to be tempted as well. Entonces, hermanos, el consejero, alguien que debemos mantenernos en humildad, reconociendo de que nosotros también podemos caer. So the counselor needs to be humble and realize that they also can be Y tempted. no buscar tanto la paja en nuestro ojo, la paja en el ojo ajeno, And not just look for the speck in the eye of your brother, porque si no seremos llamados hipócritas por el Señor. because if not, we're going to be called hypocrites before God. Una persona humilde es un buen consejero es aquel que primero es buen aconsejado. The best counselor is the one who is also a good counselee. Entonces, alguien que también ama lo suficiente para ensuciarse las manos con la miseria del otro. Someone who loves people enough to get their hands dirty with the situations of others. Pablo dice que él lloraba y era como una nodriza ayudándolo desde Tesalónica. Paul says that he was crying, helping the church in Thessalonians. Entonces también alguien que considera humildad, no solamente que puede ser tentado, sino que necesita del espíritu, ayuda al espíritu para poder crecer. Someone who strives to remain humble and that acknowledges that he needs the help of the Holy Spirit to Y como ser grow. humano, él enfrenta las mismas dificultades que sus aconsejados. And that as a human being, he faces the same struggles as the people that he's counseling. Finalmente, entonces, quizá la pregunta de que Dios, ¿realmente estaré yo llamado a ser consejero? So the question, back to the question, am I really called to be a counselor? ¿Realmente Dios me ha llamado a mí a aconsejar? So has God really called me to counsel? Déjeme decirle, quizá no todos están llamados a ser consejeros formales. Maybe not everybody is called to be formal counselors En un centro de consejería.
in a counseling center, pero todos estamos llamados but we're all called a aconsejar. to give counsel. Y de hecho lo estamos haciendo diariamente. And we're doing it daily. Entonces la pregunta no es si yo voy a ser un consejero o no lo voy a hacer. The question is not about if I'm going to be a counselor or not. No es si voy a dar un consejo o no lo voy a dar, It's not about if I'm going to give a counsel or not. sino que por el llamado que Dios me ha dado, por ser meramente cristiano y tener el Espíritu de Dios, But because of the call that I have just by being Christian, yo voy a ser llamado a dar un buen consejo I'm going to be called to give good advice y restaurar a aquel que ha caído. and restore that one who has fallen. Y si Dios te ha dado una pasión adicional de poder de llevar y aconsejar a otros y ser un consejero formal, And if God has given you that passion to counsel others and become a formal counselor, entonces qué bueno. then that's a good thing. Dios te bendiga, God bless you. porque debería ser lo que sucede dentro de la iglesia. Because that's what should happen within the church. No que la iglesia tenga un centro de consejería, Not just that the church has a center of counseling, sino que la iglesia sea but that the church become un centro de consejería, the center of counseling, donde todos sus miembros, where all of its members, siendo miembros del cuerpo de Cristo, being members of the body of Christ, se ayuden mutuamente en su crecimiento, can help each other in their growth, así como las coyunturas y los huesos, just as the bones in the body, hasta que todos crezcan so everybody can grow a la estatura del varón perfecto, el Señor Jesucristo. to the stature of Jesus Christ. Que Dios le bendiga mucho, hermanos. God bless you.